Reforma al sistema de pensiones que propone el gobierno federal, pues toca precisamente esta parte del trabajo formal y donde ahora los patrones tendrán que aportar más. Pero hay un sector, Isidro Pedraza, el campo es de todos, representas esta organización. Este sector, el campesino, pues se dice que quedará excluido. Buena tarde, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Adán, aquí a sus órdenes, y efectivamente hemos estado fijando una postura en términos de reconocer que sí es viable, importante y necesaria esa reforma al sistema de pensiones y jubilaciones. Pero también lo que hemos dicho... Sí. ¿Cuántos millones de trabajadores del campo quedarían excluidos o qué pasaría ahí? Nosotros hemos estado viendo los cifras, lo que tenemos son cerca de 8 millones de jornaleros agrícolas que quedarían fuera de este sistema de pensiones porque son trabajadores que carecen de salario mínimo profesional. La mayoría no cuentan con seguro social y por lo tanto no acceden a los beneficios de una jubilación. Por eso decimos que en esta parte que se está pretendiendo hacer quedarían fuera estos trabajadores agrícolas. Ellos son trabajadores que en su mayoría se consideran como eventuales, porque los trabajos que realizan son muy estacionales, en pizcas, cosechas de una temporada, y por lo tanto no alcanzan en la mayoría la cobertura del seguro social, y más del 95% de ellos son considerados como personas que no acumulan antigüedad, derechos laborales o prestaciones mínimas que la Ley Federal del Trabajo establece y que se puedan incorporar al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Ustedes qué estarían proponiendo para poder ingresar a este alto número de trabajadores agrícolas? ¿Cuál es la propuesta que ustedes le tienen al gobierno federal, a los legisladores principalmente? Tienen que abrirse un padrón donde puedan de manera voluntaria o a través de la Secretaría del Trabajo establecerse módulos para que uno se pueda inscribir, generar un censo y establezcan los lugares de trabajo, los meses donde se trabaja, el tipo de cultivos a los que se dedican y que puedan ser tomados en cuenta pues en la ganadería, en la silvicultura, en la pesca, en la caza o en la recolección de hortalizas y frutos. Y vaya que ahorita con el PLC se ha dado mucho la agricultura de exportación, entonces de trabajar en plantaciones que tengan de alguna manera cherries, aguacate, lo que se está dando pues, principalmente en la agricultura de exportación, donde sería importante la oportunidad de obligar a los patrones a censar a los trabajadores y dar la oportunidad de generar prestaciones paulatinamente para alcanzar el derecho a la jubilación. Isidro, muy buenas tardes. Isidro, muy buenas tardes. Te saluda Tania Gómez. ¿Cómo entender pues esta desprotección de más de 8 millones de trabajadores agrícolas pues que a la fecha no cuentan pues con esto que se establece en la Ley Federal del Trabajo y que además hay que decirlo también en parte se establece en este nuevo tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, la protección de los trabajadores en el campo? ¿Cómo entender que hasta la fecha pues no cuenten con esto? Mire, este ha sido un problema de resistencia política del gobierno y de los gobiernos anteriores, no de este gobierno. Los gobiernos anteriores nunca se quisieron darle protección real a los trabajadores del campo. Solamente un pequeño sector de los cañeros, que son los que incluso ellos mismos pagan sus coberturas al Seguro Social, los que han sido tomados en cuenta y son el mínimo sector que puede alcanzar la jubilación. El resto, porque no tienen forma de sindicalizarse, porque no tienen manera de exigir respeto a sus derechos laborales. Bueno, si luego no respetan sus derechos humanos, los tienen trabajando en granjas o los tienen hacinados en condiciones de vida digna, pues menos les van a pagar el salario. Y eso es lo que hemos estado hablando, que tenga que hacerse un censo y un levantamiento de una investigación donde se puedan capturar a este tipo de trabajadores. El Seguro Social tiene registrados a 31,431 empleadores que dan trabajo en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. Pero yo creo que es insuficiente todavía esta parte de información porque hay
una inmensa gama de trabajadores, hablamos de 8 millones, y quiero decirle que el 30% de estos 8 millones son población indígena, que ha sido expulsada de sus lugares de trabajo, dadas las condiciones de pobreza, y que es el hambre la que los obliga a salir de estas regiones. Por eso, incluso hay varias rutas, la del Pacífico, donde están los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, que tienen mucha agricultura de exportación y que se dan y han sido los mayores casos de denuncias de maltrato y explotación a los trabajadores. Por eso ahora con el TLC o el TECMEC, mejor dicho, están obligando los consumidores norteamericanos y los acuerdos internacionales a que se proteja y se respete a los trabajadores agrícolas que estén produciendo en plantaciones de alimentos que se comercializan en estos 3 mercados, México, Estados Unidos y Canadá. Y esta entonces es una puerta que se abre para que nosotros podamos ir incidiendo en el reconocimiento y en el respeto de derechos de sindicalización, derechos de incorporación al régimen del Seguro Social, para luego avanzar paulatinamente a las prestaciones de jubilación, de vacaciones y todo lo que tienen los demás trabajadores en este país, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Tania. Isidro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Paco Ramírez. A ver, en este campo del cual estás hablando, lo primero es, ahí están las cosas puestas, está el TEMEC, está la necesidad que se tiene de que estos trabajadores agrícolas tengan la posibilidad de tener beneficios, protección social. ¿Qué dice la autoridad en este sentido? ¿Sí? ¿Qué les ha respondido a ustedes? Y en el segundo, hablando del TEMEC, te preguntaría, Isidro, ¿qué están haciendo con el tema del trabajo infantil? Porque es un tema espinoso en el tratado comercial. Sí, efectivamente. Hoy apenas, el 1 de julio, entró en vigor el tratado, el TECMEC, conocido ahora en su parte de TECMEC, la nueva fase del Tratado de Libre Comercio. Y las autoridades, la primera respuesta que han dado de manera general para todos los trabajadores es esta modificación al sistema de pensiones. Y nosotros estamos alertando de que está bien que se haga esta actualización y esta mejora para mejorar incluso los ingresos con los que se jubila un trabajador, pero están dejando fuera a un sector importante. Entonces estamos diciendo, oye, te aviso que estamos cerca de 8 millones de trabajadores rurales, jornaleros, no incluidos. Tenemos que iniciar una serie de planteamientos en la Secretaría del Trabajo para ser tomados en cuenta. Desgraciadamente ahora te dicen que el gobierno establece, porque ha sido la característica, este gobierno, que debes de ir de manera personal a solicitar tus derechos y no quieren que vayas a nivel de organización. Pero en el caso de los trabajadores agremiados, tiene que ser a través de sus corporaciones sindicales o de representación. Por eso pues tenemos que pelear para que se dé esta interlocución y este reconocimiento. Y 2, efectivamente, en el trabajo de la población infantil, hay cerca de 1.177.000 niños que tienen entre 5 y 11 años de edad y que están empezando a participar en labores del campo. Y podríamos decir que esto da más o menos un 14.47% del total de los que trabajan. Y esta es una cuestión delicada. Ya lo habíamos observado en días anteriores, que esto es peligroso, que no debe de darse esto, y sobre todo ahora con las regulaciones internacionales van a ser más estrictos en cuidar y en evitar que se dé la explotación de la mano de obra infantil en los trabajos del campo, porque tradicionalmente así ha venido sucediendo. Incluso pasa algo curioso, los inversionistas de Estados Unidos han estado cruzando la frontera, llegando a California, a Sonora, para poder establecer sus plantaciones, reducen costos de salarios, burlan leyes que tienen que ver con el medio ambiente y de alguna forma establecen sus plantaciones y obtienen enormes ganancias burlando las legislaciones de ambos países. México lo recibe porque quiere inversión de capital y en Estados Unidos reciben los productos a precios competitivos y de cualquier manera están haciendo un negocio en este sentido. Entonces, hoy
la legislación del TECMEC, que fue más profunda, va a ayudar a que sea una herramienta de los trabajadores para poderlos proteger. Pero sobre todo, y aquí sí me gustaría hacer un reconocimiento a ustedes, que los medios de comunicación, y particularmente el medio como el de ustedes, difunda este tipo de cosas para que la gente se entera y pueda tener el acceso a la información, a la cobertura, y sean denunciados estos casos de abuso, de tal manera que facilite el proceso de restaurar a plenitud el derecho de los trabajadores agrícolas en este país. Sería mi comentario, Paco. Isidro, me regreso a esta complicación que ahora están encontrando. No le gusta al gobierno federal ahora, por decirlo de alguna manera, que los sindicatos representen a trabajadores. Les gusta tratar de manera individual, pero ¿no será que entonces habrá alguna organización que sí encuentre afinidad con el gobierno y entonces muchas organizaciones queden fuera y con esto muchos representados no logren beneficios? Es un riesgo que corremos. Ya hay una nueva central de trabajadores, si tú recuerdas que recientemente se constituyó, tendrá como 2 meses, que de alguna manera la encabeza un senador ahora, y sí, que Pedro Aces, efectivamente, y que de esa forma pues, habría que evitar el clientelismo y que no se dé el corporativismo que antiguamente se dio con CTM o con la CROC, con la CROM, donde la cláusula de exclusión hacía incluso ningunear los derechos políticos de los afiliados porque no podían pertenecer a otro partido político que no fuera el PRI. Hoy no queremos involucionar en ese sentido y creo que lo que tenemos que hacer es, ahora tenemos una serie de organismos internacionales, como está la OIT, donde podemos acudir para hacer este tipo de denuncias en caso de que no se estén respetando los derechos de los trabajadores. México ha firmado los convenios internacionales donde reconocen el 169 de la OIT el derecho que tienen los trabajadores, principalmente indígenas y campesinos en México, y habría que retomar esas instancias para poderlo hacer a través incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para hacernos llegar, si aquí se cerraran las puertas, tendríamos que buscar ese tipo de salidas y mecanismos para ser escuchados a nivel internacional. Isidro, finalmente por mi parte te pregunto, ¿se ven resistencias por parte de estas más de 31,000 productores, empleadores de agricultura y ganadería y todos estos sectores, por supuesto, de colaborar para cumplir con el TEMEC, de colaborar pues también, por supuesto, para agregar a estas personas al tema de pensiones? No, yo creo que habría que resaltar un hecho. Estos 31,000 son los que han tenido voluntad de reconocer los derechos de los trabajadores agrícolas. Y falta un sector importante que no lo está haciendo y que no lo tenemos censado y que no está registrado en el Seguro Social. De entrada, han mostrado voluntad. Y eso hay que reconocérselo. 2, hace falta que el gobierno establezca una mesa o una investigación. Bueno, va a haber inspectores norteamericanos aquí en México para ver cómo se están aplicando tanto las leyes laborales como el respeto a los derechos humanos, la no explotación del trabajo de mano de obra infantil. Y entonces ahí pueden hacerse módulos o mesas en donde podamos interactuar con ellos y podamos facilitar esta integración a los mecanismos de cobertura de garantías sociales que ya establece la Constitución y que de alguna forma, aunque está establecido desde siempre, no ha sido posible acceder a estos beneficios. Entonces creo que ese TECMEC es una oportunidad, y los empleadores que faltan, nosotros tendríamos que hacer una denuncia de quiénes son para que empiecen a ventilarse públicamente y a ser objeto de investigaciones para proteger los derechos de los trabajadores que ellos están dándoles empleo, pero que no le están dando las garantías constitucionales a las que tenemos derecho. Isidro Pedraza, representante del Movimiento El Campo es de Todos, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. No, les agradezco a ustedes esta oportunidad y buenas tardes. Buenas tardes.